aspectos básicos que debemos entender para poder centrarnos en lo que queremos decir. ¿Ya? A pesar del gran avance terapéutico, definitivamente, las enfermedades infecciosas que les consta a ustedes, ¿no? siguen siendo una importante causa de morbimortalidad, más aún en un país como nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de estructura de salud es déficit en general. ¿Ah? Por eso hemos liderado la tasa de muertes en qué? En COVID. ¿Por qué será? Punto número 1. ¿Qué? Entonces, conforme han avanzado también los antimicrobianos, los gérmenes no se quedaron atrás tampoco. Comenzaron a tener mecanismos de resistencia y cada vez son más vivos y más difíciles de controlar, más difíciles obtener una respuesta terapéutica. Además, hay nuevos agentes infecciosos o agentes emergentes que se están descubriendo. Por ejemplo, el COVID, de repente el virus de la viruela del mono, que recién estamos dándonos cuenta cómo es. No sabemos acá tenerlo, no sabemos tratarlo, ni siquiera podemos diagnosticarlo, ¿sabes? Y, o muchas veces, ¿qué hacemos? Enfermedad infecciosa. Primera cosa, ¿no es cierto? Y no, interrupción. ¿Ok? ¿Estamos? Ya, última vez. Por eso quiero el temor. Aparte de eso, tenemos un sinnúmero de pacientes que tienen bajas defensas, que se los denomina inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, sea por su propia enfermedad, o sea porque nosotros volvemos de esa naturaleza, de esa predisposición, por nuestro diferente tratamiento, trasplantados, cancerígenos, cancerosos con quimioterapia, pacientes con corticoterapia, ¿no? Por ejemplo, lupus eritematoso. Están inmunodeprimidos y por tanto más predispuestos a las infecciones, ¿cierto? Recordar, y ahora más que nunca también, esta triada ecológica que ya la reconocen ustedes. La interacción entre un agente infeccioso, el hospedero y el medio ambiente. Y ahora que está de moda pues el ciclón Yaku, ¿qué enfermedades emergentes usted cree que aparecerán en el norte del país? Parasitosis, leptospirosis, hepatitis, enfermedades hematológicas, infecciones. Ese es el problema. No es que nosotros literalmente veamos un agente infeccioso, ya, tienes esto, te doy esto. Y el ambiente, ¿cuál es el pequeño ahora? ¿Cuántos consumen sándwiches acá al frente? Ajá. ¿Y no saben que la salmonelosis está prevalente? No, yo me cuido, entre comillas. Esa cosa. ¿No? De ahí la importancia también, por ende, este enfoque de los aspectos preventivos promocionales. No es cuestión terapéutica, básica. Por ende, tenemos que hablar necesariamente de qué? Factores de riesgo. Primer aspecto. Este paciente, esta persona, tiene un determinado factor de riesgo. ¿Para qué? Para determinadas o determinadas infecciones. ¿Qué cosa es factor de riesgo? Cualquier circunstancia o característica de una persona que aumenta la probabilidad de padecer de una enfermedad en general, no solamente infecciones. ¿Ok? No necesariamente está relacionado con el hecho de padecerla, pero hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo modificables, el alcoholismo, hábitos nocivos en general, hábitos alimentarios, o no modificables. Bueno, la edad no se modifica, el sexo de repente se puede modificar en algún momento, ¿no es cierto? Ok, pero es así, ¿no? Y factores del hospedero influyen, por supuesto, en la probabilidad de tener enfermedad infecciosa. Sobre todo, el estado inmunitario, el estado nutricional, las inmunizaciones, que es obligatorio ahora detallar o preguntar a los pacientes. ¿Usted se ha vacunado contra el COVID? ¿Usted se ha vacunado contra la influenza? ¿Contra el neumococo? Es importante que usted lo diga. Factores de riesgo. Primer aspecto a tomar en cuenta. ¿Ok? El patógeno, repito, no se queda callado, tiene un
propias características, a saber, contagiosidad, capacidad de propagación del organismo, infectividad, capacidad del organismo de instalarse y multiplicarse en un ser vivo, patogenicidad, capacidad del patógeno de producir la enfermedad. Este microorganismo es patógeno, este no es patógeno, este es muy vivo, este es soncito. Patogenicidad, virulencia, el grado de patogenicidad, el grado de severidad que produce. Este organismo muy virulento significa que produce enfermedades muy graves. ¿Okay? Y resistencia, por supuesto, que está de moda, la capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos a los antibióticos. ¿No? Hemos dicho que sobre todo en el ámbito hospitalario, ustedes conocen también, hay bacterias que son muy resistentes a los antibióticos. Y eso nos da un dolor de cabeza terrible cada vez que enfrentamos infecciones nosocomiales, ¿no? Pero para poder complicar más el asunto, tenemos efectos de la asistencia médica, como estábamos adelantando, ¿no? Pululan, se multiplican microorganismos dentro del hospital. No contento con ello, nosotros rompemos las barreras naturales del organismo. Le colocamos sondas vesicales, catéteres venosos, lo multiplicamos colocándole algunos otros tipos de dispositivos, como tubos endotraqueales o sondajes, y eso, las bacterias están felices porque son como si fuera, bueno, un tunelcito, un camino muy rápido para que ellas puedan instalarse y multiplicarse dentro del organismo de por sí ya predispuesto o con factores de riesgo, ¿no? Noten ustedes esto. Me hice una encuesta flash, hicimos una vez con sus compañeros. ¿Cuántos pacientes en el servicio de medicina están con sonda vesical? 30%. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuántos se infectarán? Pues, alta probabilidad que se infecten. ¿Culpa de quién es? Doctor, pero es necesario. ¿Para qué es necesario? La sonda vesical. ¿Para qué? Pónganse a probar. Introducción de cuerpos extraños, dispositivos y alteración de la flora normal por antibióticos. Aquí así, esta es culpa netamente del médico, del personal asistente, ni siquiera del enfermero, del médico. Usted indica un antibiótico y dice, por si acaso le doy más días. No, mejor le voy a dar otro antibiótico mejor. Está de moda este. Este es el más caro y es mejor para el paciente. Craso error. Craso error. Porque eso va a predisponer, ¿qué cosa? La resistencia bacteriana. Todos los días es un dolor de cabeza, repito, bastante frecuente. Este problema, la resistencia bacteriana. Condición microbiológica caracterizada por la capacidad natural y muchas veces adquirida de una cepa bacteriana de permanecer refractaria, no responde a los efectos de la terapia antibiótica. No responde, ¿no? Y clínicamente no hay respuesta, sigue con fiebre, respuesta inflamatoria, sigue inestable, etcétera, etcétera. Generalmente producida por mutaciones debido a la exposición inadecuada a antibióticos. O le doy mucho tiempo, o le doy una dosis insuficiente, o simplemente no está indicado en ese momento, y obviamente se seleccionan quienes sobreviven las cepas más resistentes. Las más soncitas se mueren, y las más resistentes sobreviven. ¿Por qué? Por mi culpa. Porque yo le indiqué a este paciente una cosa que no debería ser tan alta, y predispuse ese tiempo. Entonces, en relación a esto, está lo que se llama el fenómeno de presión selectiva. ¿Ya? Cuando le doy antibiótico demasiado fuerte, mato las bacterias que no son patógenas o son menos resistentes, y sobreviven ¿quién? Sobreviven las más resistentes. Un ejemplo clásico es el uso indiscriminado de cefalosporinas, con la aparición de cepas bacterianas denominadas de amplio beta-lactamasa, de amplio espectro, BLE o SBL. A cada rato van a ver esto en el hospital. Bacterias BLE, beta-lactamasa, ¿no? Entonces, amplio espectro. Ustedes no le hacen nada a los beta-lactamas. ¿Por qué? Porque las bacterias, en vez del antibiótico, en vez de matar a la bacteria, las bacterias con su beta-lactamasa matan al antibiótico, lo anulan. Lo anulan. Fíjense ustedes, entonces, es un juego. Es un juego y muchas veces muy desequilibrante, ¿no? Entonces, hay bacterias que son buenas, son sensibles, no son patogénicas y bacterias resistentes. ¿Ya? Yo le doy demasiado antibiótico, mato todo lo que sea, todo lo mato. Y aparecen, obviamente, porque las bacterias no se quedan solitas,
las malitas, las resistentes, debido a un fenómeno de presión selectiva. ¿Ok? Esa es la cuestión que tenemos acá. A ver, se me ha secado un poquito la garganta. Vamos a ayudarnos con 2 laminitas de terminología que ustedes la van a aprender rápidamente. Por favor. En voz alta. Infección. Invasión y o multiplicación de un agente en un huésped susceptible. Enfermedad infecciosa. Es el conjunto de manifestaciones clínicas de una infección producidas por microorganismos, ya sean bacterias, virus u hongos. Enfermedad infectocontagiosa. Aquellas infecciones que se transmiten por contacto directo de persona a persona. Enfermedad infecciosa emergente. Es una nueva infección de aparición reciente en una población o infecciones que se extendieron a nuevas zonas geográficas. Enfermedad infecciosa reemergente. La reaparición de una enfermedad ya conocida después de una disminución significativa de su incidencia. El siguiente, sí, contigo. Infestación. Enfermedades producidas por invasión de un organismo por agentes parásitos externos o internos, superviviendo a costa de este, pudiendo transmitirse a otro huésped. Colonización. Presencia de un agente en una superficie mucosa del huésped, pero que no produce respuesta tisular o inmunitaria en este. Contaminación. Presencia de agentes vivos en prendas de vestir, artículos, utensilios, pisos, camillas, instrumentos, aparatos, equipos, agua, alimentos o en muestras corporales. Contagio, transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa. Y portador sano, es el nombre que se le atribuye a un individuo que lleva en su organismo un agente infeccioso que no le provoca ningún síntoma, pero que es un vector de transmisión a otros organismos. Es importante la terminología para hablar con propiedad. Nosotros no somos periodistas, nosotros no somos regidores que hablan cualquier cosa menos términos precisos, y hay que hablar entre médicos y entre personal de salud de información en forma adecuada. Una cosa es colonización, una cosa es contaminación y otra cosa es la infección. La infección se caracteriza por la invasión y multiplicación de un organismo que va a provocar muchas veces, siempre, procesos mórbidos, procesos de enfermedad clínicamente reconocible o manifiesto. Esa es la situación, ¿ya? Para diferenciar las otras cosas, ¿ya? Es importante este tipo de situación. Y así terminamos la clase teórica. Ok, es un poquito, esto se parece mucho los términos, pero tiene que conocer. Para hablar con propiedad, puedo decir. Sigan. Esa terminología la recontra conocen, pues obviamente, ¿no? Yo no lo voy a repetir, acá está la cuestión. Todo el mundo sabe lo que es una pandemia ahora, obviamente, ¿no? Obviamente. Término epidemia es la aparición en un sector, en un área geográfica, de una enfermedad o un bloque que con una frecuencia claramente rebasa la incidencia, o sea, el número de casos nuevos inicialmente previstos. ¿Cuántos casos de tétanos había en Perú? Cero. En Tacna, cero. Aparece, hasta que aparezca un caso de tétanos, para que sea una parte, brote epidemia. Y si aparece 1, 2, 3, 4, epidemia de tétanos. ¿Ok? Cuando apareció el COVID hablábamos de epidemia, y acá justamente los alumnos dijeron, y ahora se está convirtiendo en pandemia. Afectación de personas a lo largo geográficamente extensa, ya prácticamente globalizada, de una enfermedad, ¿no? Con un alto grado de efectividad, lo que sucedió pues obviamente con el SARS-CoV. ¿No? Entonces hablamos en propiedad. Endemia, ahora el SARS o los COVID o los virus SARS se van a convertir en endémicos. Ya aparecieron, ya hicieron sus brotes, ya se produjo la pandemia y ahora viene la endemia. O sea, se van a quedar en nuestro medio ambiente. Van a estar acá. Pero como somos la mayoría, somos ya reactivos, o sea, tenemos las defensas, los mecanismos defensivos, no van a producir enfermedades. ¿Hasta que cuándo? Hasta que aparezca
variantes o mutaciones en el cual van a permanente el periodo de infecciosidad, ¿no? Y no tengamos esta capacidad de respuesta inmunitaria. ¿Sí? Enfermedades reemergentes. Van a aparecer fenómenos endémicos, ¿no? Prevalencia habitual de determinada enfermedad. Habitual. Se va a volver habitual ver casos de COVID en los hospitales. No con la magnitud ni en brotes, sino van a estar ahí, nunca van a desaparecer. Siempre va a haber. Siempre va a haber. ¿Ya? ¿Ok? Las enfermedades infecciosas se clasifican de diferentes formas: por la duración, por su localización, por el número. Aguda, su mismo nombre lo dice, se desarrollan rápidamente. Crónica, se desarrollan lentamente, suelen ser menos graves y persisten por un tiempo más prolongado todavía, por un punto de corte todavía no definido. Latente, un periodo entre un brote y otro, donde no hay síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, la sífilis o lupus, ¿no? Una sífilis latente. Fecha primaria y luego aparece un largo periodo y recién aparecen síntomas del secundarismo. Por su localización local, una celulitis sistémica, enfermedad sistémica, tifoidea, por ejemplo, y por el momento primaria, que se inicia en una persona inicialmente sana, y secundaria en una persona debilitada o con una infección, sobreinfectada. ¿Ya? Diferentes formas de clasificar a las enfermedades infecciosas. Estamos hablando en los tres últimos términos de tener un denominador común en la terminología médica. Quiero que me entiendan, no me estoy inventando nada, estoy precisando términos para hablar, digamos, correctamente. Fases de las enfermedades infecciosas, 5 fases. Periodo de incubación es el tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de signos o síntomas. Fase prodrómica, síntomas inespecíficos de señal de inicio de algunas enfermedades: malestar, un poquito de fiebre, dolor de cuerpo, etc. Fase prodrómica. Fase clínica, presencia ya de síntomas, signos que pueden ser característicos de la enfermedad. También se denomina periodo de estado, ¿no? Cuando hay una tos productiva, la fiebre, cierto malestar, eso es un cuadro de fase clínica. De efervescencia significa declinamiento de los síntomas, ¿no? Atenuación de los síntomas. Y recuperación, la desaparición de los mismos y la normalización del estado de salud. Son síntomas. Algunas enfermedades no pasan por las 5 fases, ¿no? En algunos casos, pero se suelen reconocer, repito, en general, estas 5 condiciones, ¿ya? Recuerden siempre, en enfermedades infecciosas, el periodo de incubación. Para eso tenemos la clase, la base teórica, mejor dicho, de lo que nos dice pues la literatura médica, ¿no? ¿El COVID cuánto tiene fase de infección? ¿Cuántas días de incubación tiene el COVID? A ver, levante la mano. ¿Cómo hace 14 días? Muerto. 7. Antes decía, ¿no? 14. Menos, por lo menos unos 3-4 días está con la fase de incubación. Hay un poquito que tiene malestar, no dice nada, ¿no? Pero ya, como después se desarrolla, el periodo está la fase clínica, en la cual se desarrollan los síntomas característicos. Inicialmente no hay nada. Aquí puede haber la persona que está incubando, ¿cierto? Está normal. No, está incubando. Listo. Pasamos de otros términos a la parte clínica netamente. ¿Qué es lo que deben saber ustedes cada vez que se enfrenten a una supuesta enfermedad infecciosa en un paciente? Y repito, más que enfermedad infecciosa sería ante un proceso de una enfermedad, un enfermo, como he dicho la triada, ¿no? Microorganismo, hospedero y medio ambiente. Y no es solo la enfermedad, no es solo el patógeno, es todo el contexto para poder entender. Esencial, primero, reconocer antecedentes del enfermo. ¿Qué enfermedades tiene? ¿Qué medicamentos ha consumido? ¿Cuál es su profesión o actividad? ¿Dónde viajó en los últimos días? ¿Es importante o no es importante? Tienen que poner antecedentes de todas maneras. Patológico. Factores de riesgo. Hemos mencionado qué cosa es. Que supone una exposición a algo, ¿no? Doctor, estoy orinando, tengo disuria a cada momento.
pero me fui donde las gatitas, pues allá en Cocoyá. ¿Qué hago? Entonces, factores de riesgo, ¿sí? De desmaltación. Consumo de drogas, transfusiones sanguíneas, consumo de alimentos bebidas contaminados, lo he dicho con el sanduchito. Picaduras de insectos o vectores en las células, sobre todo, y ahora que van a pulular no sé qué vainas ahí en los insectos o vectores con motivo de las inundaciones. Factores de riesgo. Factores que producen transgresión de las barreras cutáneas. Bueno, puede haber quemaduras y traumatismos, es verdad, ¿no? Un traumatizado con una herida abierta, una expulsión, ¿no? de las barreras térmicas, ¿no es cierto? Las mismas operaciones, las úlceras de decúbito, cuerpos extraños, catéteres, etcétera, sondas. ¿Está predispuesto o no está predispuesto? Pues el gran quemado es un enfermo potencialmente séptico, porque la pérdida de la barrera cutánea hace que pululen, pues, que se multipliquen las bacterias, ¿no? Importante si aparece saber si este cuadro infeccioso supuestamente aparece en el ámbito nosocomial. Hemos dicho ya por qué. ¿Por qué? Porque las bacterias son muy resistentes, porque el organismo habitualmente que está hospitalizado se debilita, se desnutre, ¿no? Es importante esa parte. Obligatorio conocer las reacciones adversas medicamentosas, por supuesto. Tienen que preguntar eso, ¿no? Me preguntaron una vez, ¿por qué, doctor? A ver, señor, ¿usted es alérgico a la penicilina? ¿A qué es alérgico usted? A las inyecciones. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿No? Sí, doctor, que cuando ve la aguja me mareo. Así. Entonces estamos a hablar en buen idioma, ¿no? ¿Usted es alérgico? Te van a decir no. ¿Pero qué te pasa? Ah, sí, doctor, sí me acuerdo. Por eso se habla de reacciones adversas medicamentos y no alérgicas. Reacciones adversas medicamentos y saber interpretar. Muchas veces por miedo, una persona no le gusta que le coloquen inyecciones, por decir un ejemplo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Ya? Repito, antecedentes, sobre todo patológicos, viajes, ocupación es importante, factores de exposición, transgresión, puede ser por accidente, etc. Si está apareciendo en el ámbito hospitalario, y reacciones adversas medicamentosas. Ok, seguimos. Observar y preguntar. Esa es la forma romántica, ¿no? ¿Cómo comenzó su enfermedad? Dejarlo hablar al paciente. Déjenlo hablar inicialmente. Les va a decir les va a orientar a ustedes. No, están mudos. ¿Qué tienen? Fiebre. Sigue mirando. Ni siquiera lo miran al paciente. ¿Qué más? Tos. ¿Qué más? Allá. Toma tu receta. Es justo eso. Paciencia, paciencia, paciencia. Esto toma un tiempo. Y lo que no tenemos acá nosotros es tiempo. Paciencia. Déjenlo hablar al paciente. Por supuesto, la anamnesis tiene que ser dirigida. Porque así como atiendo uno, hay 20 pacientes más que yo tengo que atender. Claro. ¿Qué tiene usted? Tos. ¿Cómo es su tos? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué tipo de flema aguda? ¿Me voy a decir qué? ¿Cuándo tose más? ¿Ya? Estrategia congruente en atender. Estrategia. Hemos dicho ya, antecedentes, reacciones adversas, factores de riesgo y la anamnesis dirigida a los síntomas principales que afectan. ¿No? Hay pacientes que son muy concisos y precisos en decir sus síntomas, pero otros no les van a colaborar y se van a ir por la tangente. No les van a colaborar. Paciencia, tienen que ustedes que encaminarlo. ¿Por qué consulta usted? Por fiebre, ¿sí? ¿Cuándo ha tenido temperatura? No, es que me he sentido con fiebre. ¿Y desde cuándo? No me acuerdo bien, doctor. No me acuerdo. ¿Y qué otros síntomas tiene? Nada más. ¿Así? ¿Y qué más? ¿Y qué hacemos? Entonces, paciencia. Acá es clave hacer preguntas. Acá es clave hacer preguntas, ¿no? Conocer si es que se dispone de exámenes auxiliares previos, en buena hora, ese es el caso, ¿no? Y si ha habido un tratamiento, manejo inicial, con otro facultativo, o con el farmacéutico de la esquina, o con el vecino o la vecina, tendrán que hacerle caso. Doctor, tuve un cuadro de fiebre y fui al farmacéutico y me recetó esta pastilla, si vos es una azul, ¿no? ¿Por qué? Es que estaba con un poquito de tos. ¿Qué les parece? ¿Los antibióticos modificarán la evolución natural de la enfermedad?
supuesto. Atentos, atentos. Tienen que estar, como digo, con los 5 sentidos acá. Esta cuestión de la anamnesis es clave. Es clave. Me decían mis antiguos profesores que con la anamnesis nada más se dedicaba el 80% del diagnóstico. Dicen, va a encontrar de repente también en algunas revisiones, si ustedes tienen esta disponibilidad que poder hacer. No exageremos, pero de todas maneras es muy importante la anamnesis. Y para eso, ¿qué tenemos que tener? Los 5 sentidos y mucha paciencia. Ya les van a decir, ahí está la puntita del rodillito de la madeja donde ustedes van a desarrollar la impresión diaria. ¿Ya? Una cosa muy importante, esto va a ser, tiene que ser reiterado. Luego el examen físico, idealmente completo, pero muchas veces no se puede. No porque ustedes no quieran, sean malos, etcétera, quieren cobrar y se la llevan fácil. No. ¿Por qué? Por el si tiene síntomas de dolor de garganta, abra la boca, auscultamos, síntomas de dolor en el abdomen. Lo ideal es esto, general. No se puede, por el tiempo que tienen que saber distintivamente los exámenes. Consulta por tos y fiebre, ¿no? Fiebre y tos todos los días, 3 días de enfermedad. Al examen físico, 2 puntos. Regular de estado, temperatura, presión, fundamentales, examen garganta, faringe congestiva, pulmones, broncantes y garganta. Resto, sin particular, porque así nos hemos acostumbrado. Así nos hemos acostumbrado a trabajar y nos han obligado a trabajar en el ámbito sanitario. Qué bueno fuera que cada uno de ustedes tuviera un solo paciente en una jornada nada más. Y todo fácil, pues. Hacen chistes con el paciente, interactúan, juegan cualquier cosa. Qué bueno sería, ¿no? El mundo sería perfecto. Mientras esperan los exámenes auxiliares. Una radiografía, un hemograma, un examen de orina y se acabó el asunto. Qué fácil, pero lo más fácil. Pero no es así. Van a tener 20 pacientes, 30 pacientes por jornada. Y tienen que saber dirigir este tipo de cosas. El aspecto general es importante, hemos mencionado, y los signos vitales. Aquí tenemos que hacer énfasis en los signos vitales. La telemedicina nos ha facilitado muchas cosas, pero también nos ha perjudicado. No podemos tomarle directamente la presión arterial, de repente la temperatura tampoco. ¿Qué temperatura usamos? Ahora, ¿qué temperatura? ¿Cómo se usa el termómetro? ¿Cómo estamos usando el termómetro? ¿Cómo se usan los termómetros ahora? Digital. Y será cierto eso, tendrá una buena fiabilidad. ¿Sí? ¿Y la presión arterial cómo la tomamos a distancia? A distancia. Telemedicina es muy importante, se va a quedar, pero no podemos reemplazar las cosas esenciales, o sea, los aspectos que son esenciales para poder. Abre la boca, por la cámara le vas a abrir la boca y vas a examinar. Lo vas a ocultar por cámara. Le vas a examinar el abdomen por cámara. No. El examen sistemático tiene que ser. Y para eso ustedes ya han comenzado sus primeros pasos. ¿Con qué? Con la semiología. Espero que todos hayan probado, pero que sí, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, aplicar eso. No es para dar examen, sino para aplicarlo en el paciente. La técnica semiológica del examen físico, hemos dicho anamnesis integral, con antecedentes importantes, buscar y detallar síntomas principales, buscar factores de riesgo y el examen físico. Ideal, esa es la parte de la visión holística, la visión general, que idealmente tenemos que tener que eso. Pero, hemos dicho que muchas veces esto se restringe en la práctica médica, esto se restringe a la esfera en la cual el paciente manifiesta sus síntomas. ¿Ya? Eso es un poquito la diferencia entre la teoría y lo que van a hacer en la parte. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud? Nos piden actitud. Bueno, hemos dicho la anamnesis, estamos en el examen físico, hemos ocultado primera impresión. ¿Qué diagnóstico tiene? Impresión diagnóstica, ID, la famosa ID. ID, 2 puntos. ¿Cuál es su primera impresión diagnóstica? Dedicada a la sintomatología y a la sinología que el paciente, o que hemos encontrado y que el paciente manifiesta. El motivo de la consulta, la causa o el problema principal que tenemos. Puede haber pacientes complejos, no lo niego, yo veo pacientes complejos, pero usted tiene que tener un diagnóstico principal
que es el eje del resto que van a hacer, dependiendo del nivel de atención, dependiendo si están aplicando guías, dependiendo de las facilidades que tengan ustedes en el ámbito de salud que ustedes se encuentren, porque es diferente, le decía a sus compañeros, es diferente atender un paciente con síndrome febril en una posta de salud de Tarata que un síndrome febril en el hospital regional de Tarata. Entonces, va a variar. Estamos hablando de capacidad inicialmente de ustedes, impresión diagnóstica, y segundo, ¿qué le puedo ofrecer para confirmar y para tratar? Muchas veces puede ser suficiente, es ideal, muchas veces requieren qué cosa, entonces retrocedemos nuevamente, ¿no? Una cosa es debemos hacer esto y otra cosa es podemos hacer esto. Siempre, jóvenes, en beneficio, por favor, de los pacientes, en beneficio de ellos, que ustedes están formando. ¿Para qué? Para atender pacientes. Van a ser profesionales de la salud. Nadie más va a resolver los problemas. ¿De acuerdo? Pero van a estar en diferente nivel. Unos van a ser nivel 4 y les van a llegar con muchas tareas. Otros van a ser nivel 1 y van a atender pacientes de la población general. Y él va a ser súper especialista, solamente dedicado a tratar el dedo gordo del pie izquierdo, nada más. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Por eso es que adolecemos de una capacidad de atención primaria. Ustedes se van a dar cuenta. Ustedes se van a dar cuenta. Por eso adolecemos en los hospitales diferentes elementos de se van a dar cuenta. Por eso hay mucha desnivel entre la atención privada y la atención pública. Se van a dar cuenta, se van a Lima, se van a dar cuenta. ¿No? Ese es el problema. Ustedes van a estar viviendo eso como si fuera un sándwich. Como si fuera un sándwich. Pues conciencia de ese aspecto de la actitud del médico, ¿no? Yo puedo pedir, pues, si tiene dolor de cabeza, yo pido una tomografía, una resonancia, mejor doctor, una resonancia magnética. ¿No? ¿Puede pagar usted, señor? Son 1.200 soles. ¿Puede pagar? ¿Puede pagar? Sí, yo mismo soy, pero yo soy doctor Mendoza, pues aquí, ¿quién me dice que no? ¿Para qué poner dolor de cabeza? Yo le pido, soy el especialista, pues. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, conciencia acá, racionalidad y conciencia, estudios imagenológicos, procedimientos invasivos, peor aún, de repente requiere la atención por un cirujano, puede ser un abdomen agudo, etc. Y tratamiento inmediato o derivación oportuna. O derivación oportuna. Tengo un cuadro con 39 de temperatura, pero está con 70, 50 de presión. Por Dios, está en una posta de salud. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? 90, 70, 50 de presión, 39 de temperatura. Ahora, levante la mano. ¿Qué tengo que hacer? Estoy atendiéndolo acá nomás en Leoncio Prado. Hay que derivarlo. Pero primero tengo que estabilizarlo, tratar de estabilizarlo. Y le pongo una vía endovenosa periférica, hemos hablado en la mañana, ¿no? Una vía endovenosa periférica, fluidoterapia a chorro, bajar la temperatura de medios físicos, avisar, aló, doctor fulano de tal, soy el doctor Pérez, tengo un paciente inestable, lo tengo que derivar con sospecha de shock septic. Afortunadamente en Tacna usted tiene la facilidad de que el 90% de la población está en la región urbana. Pero eso no sucede en Piura, eso no sucede en Puno. No. Mantener mucho en la selva, en Ucayali, por ahí. He visto alumnos de ustedes desplazándose en botes, para atender a los pacientes. Y están atendiendo así. No, es muy fácil, no te toman y ya sabes que no, es usted, es el paciente. A medianoche, conduciendo ustedes mismos para llevar al paciente a un centro de destino. Actitud del médico. Actitud del médico. No todo lo que brilla es oro. Medida de contingencia, peor también las epidemias, peor. Esto del COVID nos remató. Y salió a la luz todas nuestras deficiencias en las atenciones que tenemos. No solamente estoy hablando de capacidad de infraestructura, se acabó el oxígeno, no había ambientes y literalmente los pacientes necesitaron
oxígeno, se morían ahí en la entrada del hospital. Ha sido muy dramático, demasiado dramático ha sido la experiencia que hemos tenido nosotros. ¿Acaso sabía PPP? Estamos seleccionando, racionalizando los equipos de protección personal. No había lo suficiente. Muy importante entonces, enfoquen de esa manera, ¿ya? Mucha paciencia con el análisis, el examen físico dirigido, todo bien, inspección diagnóstica, y puedo atender a este paciente a mi nivel, lo puedo hacer o lo tengo que derivar, lo puedo estabilizar, hay razones para estabilizarlo, hacer algo, o lo puedo derivar, o yo lo puedo atender a mi nivel, con los dispositivos, con los exámenes que tengo en mi centro de salud. Ustedes van a ser jefes del servicio, del centro de salud. Tienen que disponer. Si no tienen oxígeno, si no tienen un suero fisiológico, si no tienen una cánula, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Eso es lo que se les pide. Entonces, muchas veces la necesidad hace que de las guías famosas, de las guías de las organizaciones, derivemos y adaptemos a nuestra realidad y hacemos, como quien dice, improvisaciones. Somos reyes de la improvisación, ¿no? Improvisación. ¿Pero qué hacemos si no tenemos ¿okay? Entonces, la atención sanitaria, y más aún estos años, ha enfatizado en dos aspectos importantes. Uno, medidas de bioseguridad. Bioseguridad. Palabra recontra trillada, pero que es una realidad. Es una realidad, ¿no? La limitación de los efectos de infectividad y de contagiosidad que tienen las bacterias o microorganismos en general para evitar la propagación y la protección, o se llama EPP, equipo de protección personal, del personal de salud, no solo médicos, más aún enfermeras, más aún técnicos que están más a la mano, más en contacto con los pacientes, equipo de protección personal para protegerles a ustedes. Hay que cuidar a los cuidadores, a los que atienden la salud primero, la parte de ustedes es la educación importante. Pregunto, ¿ustedes han tenido oportunidad de usar equipo de protección personal en los hospitales? ¿Han tenido ya esa oportunidad, esa experiencia? ¿Sí? Entonces, eso imagínense y lo multiplican porque todos los días tiene que hacerse la misma cosa. Por eso es que los hospitales restringen la atención, ¿no? Restringen el paso de ustedes también. Porque EPP, bioseguridad, no pasan acá, equipo restringido. Y muchas veces nos volvemos más papistas que el Papa, ¿no? Ni siquiera podemos permitir la presencia de familiares, etc., porque todo es restricción, todo es restricción. Pero estamos en una etapa de, yo diría, estas secuelas que traen pues, psicológicas, ¿no? De que todo nos infecta, pues, de que todo nos infecta ya. Al fin y al cabo, tantos médicos han muerto, personalmente ya, no. A mí no vengan con visitas, con nada, yo me pongo en MPP, examino a la distancia, y cuídate, no te me acerques, te voy a examinar así nomás, así nomás. No hay que exagerar tampoco. ¿Quiénes van a atender a los pacientes si no? Ustedes. Entonces tienen que ver esa parte. Atención sanitaria. En la medida básica son lavado de manos. Es lo más importante para ustedes. El lavado de manos. Yo sigo 5 pasos que tienen, 5 momentos antes del paciente, después del paciente, cuando está en contacto con los elementos o secreciones del paciente, con el medio ambiente, con el entorno propiamente para toda la atención. ¿Ya? Entonces, estas son medidas universales de la OMS en los momentos del lavado y higiene de manos. ¿Ya? Verbigracia ahora se llama fricción de manos cuando se utiliza el alcohol. El lavado de manos con jabón, lavado de manos, ese es tradicional. ¿Ya? Y la fricción de manos es como el corgel y todo lo demás. Pero no, los pasos son los mismos prácticamente. Cómo lavarse la mano, eso está pegado en los hospitales, ustedes deben recordar, ¿no es cierto? Los 10 u 11 pasos que tenemos y tienen que hacer nuevamente la práctica, tienen que aprender a lavarse la mano y enseñar a ustedes al personal y a su personal, sobre todo personas jóvenes como ustedes, que tienen que proceder de esa manera. No va a ser la primera ni la única vez que va a haber COVID, jóvenes. Va a haber otras, históricamente lo hay, ¿cierto? Otras epidemias que van a suceder. Y cuando ustedes sean profesionales, tengan la plena seguridad que va a haber otra epidemia. ¿De qué? No sé.
pero va a haber otra epidemia. Igualito va a ser. Y vamos a repetir la misma lavado de manos. ¿Ya? Importante eso. Bueno, la pandemia por COVID nos enseñó bastante. Nos enseñó, pero a la mala, ¿no? Como quien dice, a la mala nos enseñó bastante. Todas las medidas de protección de TP, las medidas de seguridad, etcétera, a difundir, a hacer campañas, la campaña de vacunación después, posteriormente, se llevó a cabo, la restricción o reorganización de los hospitales, etcétera. Entonces, preparémonos porque ustedes tienen suerte de que ya esté terminando, o haya terminado la pandemia, la quinta ola me parece en Perú, pero eso va a suceder nuevamente. Tengan la plena seguridad que nuevamente vamos a hacer. Si están en el norte del país, porque si estuvieran en el norte, ya hemos dicho, enfermedades reemergentes, como la leptospirosis, la hepatitis, que van a suceder de todas maneras, el dengue, estamos hablando, nos olvidamos del dengue, ¿no? De todas maneras, ¿no? Entonces, acá estamos happy por ahora, en Talma, por ahora, digo, ¿no? Pero que imagínense otras zonas de la selva, del norte, cómo estarán también en estos momentos. ¿Ya? Entonces, es suficiente tener una actitud altruista, empática con el paciente, saber términos básicos de infectología y dedicarnos específicamente a la amnesia y examen físico. Si me dirían esto retrocedemos hace 20 años, diría que sí, porque mi profesor me enseñó así. Yo tuve profesores a eminencias en la parte de medicina y me enseñaron así los doctores porque eran muy reconocidos y lo que decía el doctor se cumplía, pero ahora no es suficiente, lamentablemente no es suficiente, porque con el devenir del avance de los años el ámbito o el ambiente, de hecho, o el acto médico del examen físico per se ha perdido en la práctica relevancia. A tal punto, y no digo que sea bueno, a tal punto que ahora nadie diagnostica y no es con exámenes auxiliares, y siguen llamando exámenes auxiliares. ¿No? Y siguen llamando exámenes auxiliares. No deberían llamar exámenes auxiliares, deberían exámenes primordiales, pero bueno. ¿Qué nos enseñan nosotros? Exámenes auxiliares son los que ayudan a confirmar pero ahora no, sin tomografía no hacemos exámenes, no la pido tomografía, no la pido ecografía, no la pido examen. Es un sacrilegio. No, ya, está mal. Peor todavía, te van a hacer juicio y todo lo demás. Para decir que, a pesar de que estamos diciendo que el examen físico, es esencial, es básico para todo el mundo, no podemos dejar de convivir si no es con examen auxiliar. Lamentablemente. No le pediste examen, te van a quitar. Gracias por el médico de y así vemos disconformidad. Por ejemplo, hacer diagnósticos de apendicitis por tomografía. Un ejemplo, yo no tengo nada. Un ejemplo. Dime, no le pediste tomografía, pero para qué se no, dice. Entonces hay un contrasentido, un entredicho entre los mismos profesionales de salud respecto a eso. ¿Por qué? Porque estamos a la defensiva. Estamos a la defensiva. No tenemos que tener exámenes auxiliares. Sí. Pide. Por si acaso. Entonces, estamos ahí. Queremos dar espacio y no. Y la corriente nos lleva a tomar. Caballero. ¿No? Bien, dentro de los principales exámenes auxiliares está la parte microbiológica. Y de la parte microbiológica está reconocer los rasgos fenotípicos pues, de las bacterias. Lo tradicional, los colores, los cultivos, las características microscópicas de las bacterias, su gran positivo, su gran negativo, lo tradicional. Pero hoy en día, en el mundo actual, esto no es suficiente. Ahora, la biología molecular ha ganado tal terreno que ahora el estándar para el diagnóstico de enfermedades infecciosas muchas veces recae en el uso de la biología molecular. La famosa prueba molecular, por ejemplo, por ejemplo,
Prueba confirmatoria. Expuesto en las guías ya nacional e internacional. ¿Y qué tenemos que hacer? En primer lugar, por favor, saber pedir. No pidan a todo el mundo todo. No. Y segundo, interpretar. Lo que se le pide es se lo piden, tiene que interpretar. Interpretar. ¿Ok? Esta es la definición GRAM, igual. Desde 60 años la definición GRAM, el CFRZ, tiene, ¿no?, la preparación en fresco, la definición GRAM, la definición por bacilo alcohol resistente que ustedes recuerdan de repente en microbiología, ¿no es cierto?, la definición de monofluorescencia. Son estudios directos, estudios tradicionales que se hacen, y dentro de ellos lo más importante creo que es la definición GRAM, ¿no? La definición GRAM, que está bueno, bonito y barato, sencillo, económico, que se sigue haciendo y se sigue pidiendo en determinados casos, por ejemplo, para diagnóstico, por ejemplo, de meningitis, para diagnosticar una neumonía, ¿no es cierto?, un examen de orina también puede ser tinción GRAM, una secreción de absceso, tinción GRAM. Alta rentabilidad, o sea, barato, se puede hacer, ¿no es cierto?, a nuestro nivel, los hospitales lo pueden hacer normal, incluso en el centro de salud lo pueden hacer. Tinción GRAM, podríamos decir, GRAM y cultivo, ¿no? GRAM y cultivo de la tinción. Entonces nos puede ayudar, todavía esta prueba tradicional nos puede ayudar, pero repito, estamos en la parte tradicional, no en la parte molecular. Los cultivos tienen que saber pedirse. No todo paciente con enfermedad infecciosa requiere cultivos. El cultivo sobre todo se hace en el ámbito hospitalario, cuando se va a internar el paciente. Y es muy importante hacerlo precozmente antes de iniciar una determinada terapia antibiótica. Es muy importante eso. Y tan importante es el pedir cultivos como saber tomarlos. ¿Y quién toma los cultivos? El director del hospital, el médico, el vigilante. ¿Quién toma los cultivos? La clínica, y sabrá si les consta a ustedes que están tomando buena manera. Les consta. Y te lo dejan más. Toma la orden. Sí, el médico no. Es muy importante el momento y la forma en cual se toman las muestras para cultivo. Si no, no vale. Si no, no te va a valer. Por las puras estabas haciéndonos o rompiendo la cabeza, ¿no? Una parte. Muchas veces. El éxito, acá dice la tercera opción, es depende del proceso de recogida y transporte del agua. Caballero, no gastes en pólvora en gallinazo, porque por las puras sería si te vas a hacer. Si lo pides bien y lo pides en forma eso es malo. ¿Ya? Es muy importante. Bueno, el algoritmo de tratamiento en esa parte. Cultivos, dentro de los cultivos, en el ámbito hospitalario, los hemocultivos debo resaltar. Y cuando un paciente está séptico o con shock séptico, esto es fundamental y forma parte del algoritmo de la primera hora en el manejo del paciente con shock séptico que vamos a ver en la siguiente sesión. La toma oportuna de hemocultivos. Ahí sí hay un personal de microbiología, por lo menos en mi hospital, que lo toma y sabe cómo tomar. Ya tenemos toda una técnica para valorar en estas botellitas con medio de un caldo de cultivo que se tienen que incubar justamente este tipo de muestras. Entonces, enfatizar en el ámbito hospitalario, repito, la toma de hemocultivo. Generalmente son dos. Y no se requiere fiebre. Otro aspecto también importante. No se requiere fiebre para hacer. Y luego vienen las famosas pruebas de antibiograma o pruebas de sensibilidad, en cual te va a decir si la bacteria es sensible, intermedio o resistente a determinado antibiótico. Por supuesto que en la etapa tradicional esto demora días. Mientras tanto, yo tengo mi terapia antibiótica empírica, dirigida a la infección diagnóstica, proceso mórbido, para que atender, y lo puedo confirmar. Ejemplo, viene una señora diabética, gordita, que ha tenido ictus a repetición y viene nuevamente por sintomatología de sueño. Y está con un dolor de espalda que no es pironeísta. ¿Lo hospitaliza? ¿Qué le va a poner? Bueno, le voy a poner ceftriaxona. Una tercera, volviendo venosa, 2 gramos cada 24. El diabético está con principio de glucosa. ¿Qué más? Y ahí está. Función arterial más o menos bien.
Y la piel, y aparece lo último. Escherichia coli, E. coli B, resistente. ¿Qué hacemos? Rotamos. Rotación. Uno, porque está casado. Y dos, porque tengo la evidencia de que no me va a dar nada. Esa es la parte de ¿qué se necesita? Tiempo. El pedido, el resultado y la respuesta de ustedes. ¿Darse cuenta? ¿No? O sea, el resultado está, doctora Laura, cambio. Se llama rotación. Rotar. Pero a un espectro mayor se llama escalamiento. Y para eso me sirve tradicionalmente con las pruebas de cualitativa de difusión en WISCO y técnicas cuantitativas que son las modernas, ¿no es cierto? En el cual existe acá tengo una imagen, técnicas de microdilución. Esta es lo tradicional, que ustedes han visto, ¿no? La placa Petri, ¿no? Los discos de sensibilidad, lo conocen ustedes acá, están los colones, los discos de sensibilidad, lo resiembran. Y acá están los métodos automatizados, como Byte, etcétera. Son técnicas de microdilución. Hay antibióticos, diluciones, se ponen pequeñas muestras de los cultivos, de los talcos, se llama microdilución. Y aparece automáticamente, ya con lecturas automatizadas, aparecen los resultados. Y todo es automatizado, ya aparece, ya no se requiere esta parte. Eso se denomina métodos automatizados, que es hoy por hoy el método estándar de detección de patógenos y de pruebas de sensibilidad. Y para eso ustedes tienen que saber pedirlo e interpretarlo. Y lo más importante también, tener resultado oportuno. ¿De qué vale que yo tengo 10 días el paciente con ceftriaxona, en el caso, y recién me aparece el resultado del cultivo a los 10 días? ¿De qué aparece? ¿De qué? De nada. Le pido urocultivo a una paciente con emergencia, y tú vas, ¿no? Y sube. Toma usted 3 días de antibiótico, amoxicilina le da, está perfecto. Tómele por si acaso un urocultivo, y la señora le toma el urocultivo. Pero no puede acceder al servicio de emergencia, menos a la consulta externa. ¿Y qué gana con el urocultivo? Está ahí durmiendo el cuello a los justos. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo vamos a decirle a la señora está bien, está mal, vamos a cambiar? ¿Se dan cuenta? Eso se llama organización. Organización. ¿No? Entonces no tomen por tomar, tómenle cuando sea necesario, sobre todo en el ámbito hospitalario, cuando dice tiene necesidad de hospitalizarse y tiene que tener esto. ¿Ya? ¿Estamos los otros? ¿Ok? Un elemento muy importante para un cultivo cuantitativo es conocer el MIC o SIM, concentración inhibitoria mínima del antibiótico capaz de tener el crecimiento del inóculo estándar, un organismo. Por eso, cada germen en microdilución tiene sensible, intermedio, resistente. Esto en base al valor de un determinado MIC o concentración inhibitoria mínima. MIC o SIM tienen que saber interpretar resultados de cultivo, capacidad, competencia de ustedes. Dicho, ¿qué cosa? Recapitulando, la anamnesis, el examen físico, saber pedir exámenes auxiliares e interpretar. ¿Qué es un MIC? ¿Está? ¿Y para qué sirve? Para saber que estoy. Si es sensible in vitro, estoy bien. Pero si es resistente, ya. ¿Qué hago? ¿Cómo le cambio? Pues van a ver antibióticos o gérmenes que son sensibles a antibióticos y gérmenes que van a ser resistentes a antibióticos. ¿Ya? ¿En base a qué? Ya no en pruebas de disco, sino a pruebas de microdilución. ¿Ya? Y bueno, estos, para complicarnos, antibióticos actúan en base a, eso lo van a ver después, en base a concentraciones, en base a MIC o lecturas en base a una curva sobre MIC. Eso más que todo no quería marear, pero sí conocer que los antibióticos se comportan en base a propiedades de tiempo o de concentración sobre MIC. Mientras más concentración tengan sobre MIC, mejor para el paciente, mejor, más eficaz va a ser nuestro tratamiento. Entonces, por ende, eso se llama PKPD, otro término, farmacocinética, farmacodinámica de los antibióticos. Es un término nuevo, pero que lo pueden de repente estar escuchando en otros ámbitos, ¿ya? Pero ya son un poquito más fino, ¿no? Determinados antibióticos tienen
este tipo de comportamiento, ¿no? Justamente esta fala posiblemente del valor. Bien, entonces, ¿será suficiente estudios microbiológicos tradicionales? No. Hay pruebas serológicas, les consta a ustedes también, lo que hemos hecho con el SARS-CoV, pruebas serológicas que determinan antígenos o anticuerpos, sobre todo IgM, agudos, no tanto IgG, más crónicos, para determinar si el paciente indirectamente tiene un determinado agente infeccioso que provoca la enfermedad. ¿Ya? Pruebas de serología. Y hay múltiples pruebas de serología para cualquier tipo de proceso infeccioso o de noxa o de agente infeccioso. Múltiples. Lo que ustedes tienen que ver es eso. Teoría de ventana inmunológica se denomina cuando todavía no se puede detectar porque la reacción antígeno-anticuerpo todavía no se ha llevado a cabo, por decirlo un ejemplo. Entonces la prueba sale negativa, muy precoz de desarrollarla para poder hacer la prueba o periodo, la prueba positiva, periodo de ventana. Ventana significa que todavía no puede hacerse la interacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Es importante esa parte de la institución. ¿Ya? Entonces, pruebas serológicas sí, directas, detectan elementos de antígeno, o indirectas detectan fundamentalmente el anticuerpo. Y tienen diferentes denominaciones, las pruebas de serología, diferentes denominaciones. De aglutinación, por ejemplo, la acción de Vidal, de fijación de complemento, el Chagas, de radioinmunensayo, la hepatitis viral, de Western blot, del VIH, ¿no? De quimioluminescencia, como sucedió, por ejemplo, en las pruebas antigénicas rápidas del SARS-CoV-2, por decir un ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo. O sea, tiene diferentes técnicas. Todas son serológicas, pruebas serológicas. Entonces, cuando ustedes van a desarrollar la parte de infectología, va a haber un diagnóstico microbiológico o serológico. Microbiológico puede ser con el GRAF, con el cultivo, aislado, ¿no? Y serología, que indirectamente nos dice esta patología para tal, ¿ya? Tal agente etiológico. ¿Ya? Serología, saber interpretar la serología. Y es más, avanzamos a la parte de biología molecular con las señales biológicas, elementos, secuencias de DNA o RNA que tienen las bacterias y que nosotros la podemos replicar, multiplicar en forma artificial usando determinados elementos como la reacción de cadena polimerasa, la famosa PCR o RCP. ¿Para qué? Para detectar estos elementos, las bases, y ser compatibles con el hallazgo etiológico de un virus, por ejemplo. Es la famosa, ejemplo, prueba molecular para el SARS-CoV. RCP en tiempo real, reacción de cadena polimerasa en tiempo real, se está multiplicándose y se detectan estas señales y esto conforma una gran cadena y esto es compatible con SARS-CoV. ¿No? Prueba molecular, reacción de cadena polimerasa. La polimerasa es una enzima que permite la amplificación, ¿verdad? Una proteína capaz de leer hebras individuales y pegar nucleótidos, ¿no es cierto?, de forma consistente, multiplicando las secuencias de ADN. Ahí está. La multiplica, acelera la multiplicación. Es como si tuviera un cultivo y rápidamente lo aceleran y lo multiplican. Esos fragmentos de DNA que son compatibles con, lo leen, con determinado micro. ¿Ya? Entonces avanzamos: microbiología, serología, biología molecular. Tres cosas que usted tiene que este es el estándar ya a nivel mundial dado el avance tecnológico. ¿Sí? Biología molecular. ¿Ya? Es el último avance, el último capítulo que tenemos que tomar. Entonces, este por ejemplo es tomado del SARS-CoV-2. Nos engañaron vilmente. Esas pruebas rápidas, ¿qué cosa eran? Detección de anticuerpos. Pero esos anticuerpos no se desarrollan inmediatamente. Si hay un periodo de incubación de X días, la formación de anticuerpos por X días también. Hay un periodo de ventana. Entonces estamos detectando lo que ya fue. Esa reacción ya se produjo días antes. La enfermedad se produjo días antes. No era prueba rápida, era una prueba de retrospectiva, de diagnóstico retrospectivo.
Y eso es lo que tuvimos nosotros inicialmente. No hemos tenido más. Recién se sucedió las pruebas antigénicas después, con la toma del hisopado y todo eso. Las pruebas rápidas eran así. Entonces, hay un periodo de ventana, de sintomático, luego inicio de los síntomas, en cual se detecta el antígeno, ¿no es cierto? Las pruebas moleculares, estamos hablando acá, en tiempo real, mientras más negrito, más detectable, hasta que pasa, hasta que se pase, ¿no? Y las pruebas positivas antigénicas, fíjense, no son inmediatas, hay unos días y duran poco tiempo también. Y altos anticuerpos, IgG y IgM, aparecen tardíamente. Los IgM van a bajar, los IgG van a persistir. Infección aguda, infección crónica, infección prolongada, ¿no? O recuerdo inmunológico, IgG. Se aplica. Pero nosotros no sabemos, era una enfermedad, no sabemos. Entonces, línea de tiempo, saber a dónde tomamos. Doctor, tengo tos de dolor de garganta, COVID. ¿Cuánto tiempo tiene la enfermedad? Desde hoy en la mañana. Ninguna prueba te va a detectar tan rápido. Ninguna prueba te va a detectar tan rápido. A pesar que va a salir positivo o negativo, tiene la enfermedad, pero no es detectable. No es detectable. Línea de tiempo. ¿En qué momento pedir? La base teórica nos va a enseñar, nos ha enseñado la prueba. Se desarrolla la positividad a partir del tercer día, por ejemplo. Y es así. ¿Verdad? Tú le pides pruebas, las famosas pruebas rápidas, entre comillas, al inicio no te va a hacer nada, no te va a salir nada. Hay un periodo de ventana, todavía no se detectaba este tipo de cosas. ¿Ya? Es importantísimo. Estamos terminando. No creo que se hayan aburrido. Fíjense ustedes, no quiero que se vayan. Sensibilidad y especificidad. Otro concepto de competencia que ustedes tienen que saber más o menos, tener una idea. Esta prueba es sensible, esta prueba es específica. ¿Por qué nos complicamos la vida? La prueba de difusión por sensibilidad para un determinado virus, 50% de sensibilidad. ¿Qué significa? Ponen al aire. Tiene 50% de chance que salga positiva, 50% de chance. Quiere decir, ya es cumplir. Si sale positiva, tiene suerte. Si sale negativa, será confirmatoria esa prueba. Sensibilidad y especificidad. Fíjense ustedes, en la situación de la enfermedad hay una situación real de enfermedad, en la cual el paciente verdaderamente es enfermo, ¿no? Y un resultado de laboratorio, resultado de prueba. Si es enfermo y sale positivo, verdadero positivo. El mundo ideal, 100%, pero nunca es así. Nunca se llega al 100%. Nunca. Porque puede haber enfermos que salgan falsos negativos, ¿no es cierto? Enfermos. Y puede haber personas sanas que salgan falsos positivos y personas sanas que sí verdaderamente salgan negativos. ¿Se dan cuenta? 4 poblaciones de pacientes. Cada vez que tengan una prueba, ¿no es cierto? Hay 4 poblaciones de pacientes. Verdadero positivo, verdadero negativo, falso negativo. Y el total de enfermos es verdadero positivo, falso negativo. Y el total de sanos es falso positivo con verdadero negativo. Es un juego de palabras, pero tienen que aprender un poquito. ¿A qué voy? Que la sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo. Y la especificidad es la probabilidad de que un sujeto sano tenga verdaderamente un resultado negativo. ¿Ah? Esta jovencita es muy sensible, llora de todo, porque ha tenido una decepción amorosa. ¿Así? ¿Cuál ha sido el enamorado? No, tiene 3 enamorados. Es muy sensible, le afecta a todo, pero es inespecífica. Sensibilidad. Sensible, está cierto todo. Esta prueba es 100% sensible. Cómpreme este reactivo porque es 100% objetivo, es 100% sensible. ¿Así? ¿Pero se puede equivocar? Sí, se puede. ¿No? Ya es esto. Bueno. Pero es específica la prueba. Por eso el gol estándar del SARS-CoV-2 es la prueba molecular. Tiene un 97% de sensibilidad y un 96% de especificidad. Cercano al 100%. Casi es el tope, casi es lo perfecto. Pero hemos dicho qué cosa,
no va a haber solución real perfecta exclusivamente, ¿no? Siempre hay una curva de Gauss, por ejemplo, ustedes tienen que ver esos problemas, ¿no? Siempre va a haber poquito, la medicina no es exacta siempre, ¿ya? Pero quiero que entiendan esa parte. Sensibilidad, la detección positiva. La especificidad es la prueba de que cuando es negativa, sea realmente negativa, o sea, es específicamente para ese nada más, ¿ya? Y la expresión que ustedes quieren que entiendan. Estos son temas que ustedes de estadística, pero tienen que saber un poquito porque les va a llegar una prueba de Chagas, una prueba de Chagas. Acá, y le va a decir, acá el comentario, la sensibilidad de la prueba es 60%, la especificidad 80%. Tiene que saber. Sensibilidad es poco sensible, pero bastante específico. ¿Qué bastante específico? ¿Me puede servir? Si está abordando el 50, 40%, ya no les sirve para nada. No les va a servir para nada. Entonces, otro concepto que deben tener ustedes es que esta cuestión de sensibilidad y especificidad está fundamentalmente remarcado. ¿No? Sensibilidad es el ratio entre valores positivos sobre valores positivos más o menos. Mientras que la especificidad entre valores negativos sobre los factores de falso positivo con los verdaderos negativos. ¿No? Importante. Finalizamos con esto, ¿no? Ya ustedes ya saben, está guiado, es lo que tienen que ver. Fíjense ustedes acá. Nos mintieron, hemos dicho, la prueba de anticuerpos, la prueba sanguínea, el dedito, y nos ha pasado esta parte. Una prueba tardía, más de 7 días de enfermedad, ya para aquella, pero la única prueba que teníamos. Y la vamos a prueba rápido porque salió a los 15 minutos. ¿O no? Salió rápido. Y yo en su agosto, en los que tenían lo relativo. ¿Cuánto costaba la prueba? 75 soles. ¿Para qué? Era anticuerpos. Ahora que se detectan son virus, antígenos o la reacción de cadena polimerasa. La prueba molecular que se denomina. Más precoz, hisopado, la prueba antigénica en realidad. ¿Cierto? Y si sale negativo y sigue sospechando, ya la dirimente, por decir la definitiva, es la prueba molecular. Ahora decía 2 o 3 días, pero ahora sale el mismo día. La direza ahora está en capacidad de hacerlo el mismo día. Todo centralizado en el Instituto de Salud en Lima. Todas las pruebas, imagínense todo lo atiborrado que eran, miles de muestras. No se daban más. Ahora menos mal, cada región que se hace, sigue haciendo la prueba molecular acá en Lima. En el mismo día sale el resultado. Por decir un ejemplo. Sale positivo, tiene una alta sensibilidad y especificidad, es un SARS-CoV-2, es un COVID, definitivamente. ¿Ya? Entonces esa cuestión tienen que ustedes probar. La prueba antigénica es buena, sí es buena, es vigente, es buena, ¿no? Es rápida, si un hisopado nasal, normal, lo pueden formar. ¿Ya? Entonces, recapitulando, me he excedido 10 minutos. Vamos a ver. Recapitulando. ¿Ya? El médico tiene que saber cuándo. Tiene que saber qué va a hacer. Tomar las precauciones de seguridad. Yo tengo que protegerme. No, la institución no me da nada. No se animo. Yo tengo que protegerme. Lo examino en forma correcta, en forma ordenadita. México, antecedentes, algún factor de riesgo, están realmente dirigidas, están en físico también centrado, y impresión de armas. Se requiere exámenes auxiliares, hemos dicho, no sé explicado por el doctor, no pide exámenes auxiliares, inversamente proporcionales. Años de experiencia, menos exámenes. Primeros años, no piden exámenes. Así se va a dar, ¿de acuerdo? Eso es la experiencia. ¿Qué son necesarios exámenes? A, B y C. ¿Los debo pedir? Sí. ¿Los puedo pedir? Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Tienen sí del paciente? Aquí no dejan sentido todo. En es particular. Interpretación oportuna. Lamentablemente, bueno, ¿cuánto tiempo estamos acostumbrados a ver al cultivo? El resultado. 5 días, 5 días. Sí, doctor, claro, pero es tardío. ¿Y qué son las consecuencias de nuestra actuación, de nuestra equivocación? ¿En qué terreno pisamos? Si ha tenido quitos a repetición, por ejemplo la señora, ya no le puedo hacer personas, ya sé que es E. coli,
va a estudiar con muchas probabilidades, va a ser resistente. Va a ser resistente. Está expuesto, ¿no? Y luego, ser racional y saber interpretar exámenes auxiliares. En microbiología, en serología, y ahora que se de moda biología molecular, las pruebas de reacción de cadena polimerasa. Y hay para todo, ¿no? Hay para todo. Lo que pasa es que ahora está muy de moda por la parte viral, hay panel viral, otras cosas que ya más o menos ustedes tienen que ubicar. No hemos dicho nada, eso tiene que ver cada uno, capítulo de la parte de la terapia antibiótica. Pero hay principios, ¿no? Este joven no tiene ningún factor de riesgo, está virgen de tratamiento, ¿cierto? De tratamiento, ¿no es cierto? Y se le puede dar antibiótico, incluso oral. No le pasa nada, después está muy nutrido, ¿qué pasa? ¿No? Pero esta señora postraída de 89 respetables años, que está en un cáncer de grado 4, que está varios meses hospitalizada con escala de grado 4, está con la sonda urinaria y está chocada. ¿Qué hacemos? ¿Experimento? El diagnóstico acá, una neumonía. El diagnóstico acá, una neumonía. Los dos tienen neumonía. Pero acá se trata de una manera, acá se trata de otra. Linfoma. ¿Ya? Tienen ustedes que ver esa parte. No hay enfermedades, hay enfermos. ¿Ya? Esa es la idea principal que ustedes tienen que llevar. ¿De acuerdo? Si tienen una pregunta, ahora sí, pueden participar. No es nada del otro mundo. Lo que hemos mencionado es una recapitulación teórica de más o menos orientarlos para dar los primeros pasos en el ámbito médico, ¿no? Ahora la participación.